Listo, ya me volví a conectar. Entonces, voy a continuar, ¿sí? Entonces, recuerden acá simplemente que el resultado que se obtuvo fue T es igual a la temperatura ambiente más temperatura inicial menos la temperatura ambiente, listo, por E a la K por T menos T inicial. Entonces, dijimos que si K es menor que 0, utilizamos el signo negativo, listo, pero si K es mayor que 0, pues dejamos el signo positivo. ¿Cuándo utilizar el positivo y el negativo? Pues eso depende de la situación que tengamos, ¿listo? Entonces, en una situación tenemos nuestra ollita, ¿listo? Está a una temperatura, ¿sí? Y después vamos a enfriarla. Pues para enfriarla uno tiene que apagar la estufa, ¿sí o no? Listo. Entonces esa situación corresponde a un enfriamiento y el enfriamiento va a estar caracterizado con el signo negativo. En cambio, cuando no hay un enfriamiento, ¿sí? Cuando no hay un enfriamiento, entonces justamente vamos a tener nuestra ollita y a medida que pasa el tiempo la estoy calentando, ¿sí? Entonces esta ley describe no solamente el enfriamiento, sino el calentamiento del cuerpo, que en este caso vendría a ser esta ollita, y simplemente usted va a hacer lo siguiente, pues para que por favor lo tenga muy presente. Entonces va a tomar el más cuando el sistema esté prendida la estufa y va a tomar el menos cuando el sistema esté con la estufita apagada. Ahora, note que esa misma solución, si usted se da cuenta, esa solución corresponde justamente a la solución que nosotros encontramos aquí. Mire, aquí justamente la solución en el enlace que les compartí, discúlpenme, tenemos justamente esta solución. Solamente que acá tenemos T menos T0, ¿sí? Y pues uno a veces acostumbra a anotar, ¿sí? A hacer justamente esta notación, y es que este X es lo mismo que E a la menos K, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos es T menos T0, ¿listo? Lo que pasa es que generalmente el T0 uno lo toma casi siempre como 0. Usted se va a dar cuenta que aquí, en esta integración que se hace acá, mire que cuando se hace respecto a dt, pues esa integral va de 0 a t, nosotros le hicimos desde t0 hasta t, ¿listo? Y pues eso depende de la persona que esté midiendo, ¿listo? Entonces, esa ecuación describe ese fenómeno físico, ¿listo? Es una ecuación relativamente muy sencilla, ¿sí? Y es una aplicación que nosotros tenemos para conocer cómo es el comportamiento ¿de qué? De la transferencia de calor. Bueno, ¿y para qué, a mí para qué me sirve eso de la transferencia de calor? Ah, pues que si usted necesita calentar un objeto, pues usted tiene que pensar en el material, porque el material le está diciendo cuál va a ser su constante K para poder invertir la energía y poder generar un cambio de temperatura más alto, más bajo, o más rápido o más lento. Si usted deja el gas todo el tiempo abierto y usted no necesita dejar el gas todo el tiempo abierto, pues está gastando más energía de la que necesita.
Y pues si usted no cree en la energía, pues a usted le cobran por energía eléctrica, le toca pagar. En estos momentos le toca pagar por energía eléctrica. Le toca pagar por gas, claro, porque es calor, también es energía y también le toca pagar. Le toca pagar por información, también le toca pagar por información, ¿cierto? Todo esto de los datos del Internet también le toca pagar y la información está íntimamente relacionada con la energía por un concepto que se llama la entropía, pero eso ya hace parte del curso de física. Y por otro lado, cuando usted paga su recibo de agua, pues ahí literalmente usted está pagando no realmente por el recurso natural, usted está pagando es por todo el proceso que se necesita para poder llevar toda esa agua a su casa, etcétera, etcétera, y todo eso se hace con bombas eléctricas, es decir, que usted también paga con energía. Sea como sea, la energía usted está pagando todos los días por ella, y entonces estas ecuaciones le ayudan a usted a escribir de alguna manera el gasto necesario y innecesario que usted pudiera llegar a tener de la energía. Pero lo que quería mostrarles es justamente una simulacioncita, ¿sí? Que es precisamente la ley de enfriamiento de Newton. Y entonces permítame aquí cierre esto y creo que pues esto lo puedo agrandar. Ah, creo que no. Sí, a ver si lo puedo agrandar. Bueno, entonces ahí usted ve, por ejemplo, mire, una temperatura inicial, ¿sí? Usted aquí ve, por ejemplo, una temperatura inicial de 20 grados, que es la temperatura a la cual se encuentra este ambiente. Entonces, esta realmente sería nuestra T ambiente. ¿Listo? Entonces, esta que dice T0, no la vayan a confundir con la de nuestra respuesta, simplemente esta va a ser la temperatura ambiente. ¿Listo? Esta es temperatura ambiente. ¿Usted la puede modificar? Sí. Entonces, no sé, usted puede poner temperatura de Bogotá. Ahorita, por ejemplo, pueden ser 15 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, mire que aquí cambió. ¿Sí? Este delta T significa que usted puede hacer sus mediciones cada segundo. ¿Quiere medir cada segundo? ¿O quiere medir cada 10 segundos? ¿O quiere medir cada minuto? ¿O cada 10 minutos? ¿O cada hora? Pues eso depende. ¿Listo? Esta es la masa, que va a ser la masa de agua, ¿sí? Entonces realmente aquí esto no lo necesitamos en nuestros parámetros, pero realmente estos dos parámetros son implícitos o están implícitos en nuestra letra K, es decir, que en esta K que tenemos acá va a estar justamente ese parámetro de la masa y de esto que está en centímetros al cubo, que es el volumen. Entonces, esto es un volumen. ¿Sí? Ahí, listo. Tenemos un gas. Con esta flechita acá yo lo que tengo es que tengo calor y no tengo calor. Calor y no tengo calor. Y puedo generar la gráfica de temperatura, ¿sí? Mírela, y temperatura, mire la temperatura versus el tiempo en segundos. Note usted, por favor, note que lo que nosotros estamos haciendo justamente es, pues, o hallamos una relación de cómo es la temperatura respecto al tiempo. ¿Listo? Bueno, esta es una temperatura inicial de 15 grados y esta es la temperatura de 20 grados, que esta es la temperatura que nosotros estamos llamando TO, ¿listo? TO es esta temperatura y TA es esta temperatura ambiente. Bueno, entonces démosle como quien dice fuego a la simulación y entonces permítame acá agrandar un poco la gráfica para que usted se dé cuenta, igual vamos a ir mirando. Listo. Entonces simplemente también puedo generar los datos, ¿sí? Si genero los datos puedo guardarlos y graficarlos en un Excel como uno quiera. Entonces simplemente le voy a dar play. Mire, entonces a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Si usted se dando cuenta, como usted tiene una fuente de calor, pues está aumentando la temperatura. Note que nuestra temperatura inicial fue en cuánto? En 20. Mire, en 20. Pero a medida que pasa el tiempo, él va aumentando su temperatura, su temperatura, su temperatura, y llega un momento en donde se vuelve el proceso casi lineal, mire. Y eso tiene su razón de ser. ¿Cuál es su razón de ser? Póngase a pensar en agua. Cuando usted tiene agua y llega al punto de ebullición, el punto de ebullición teórico son 100 grados centígrados. Por más que usted le quiera invertir más calor al sistema, el agua no va a superar más de esos 100 grados centígrados, ¿listo? Perfecto. Entonces, esta parte roja de la ecuación, justamente,
para que lo tengan por favor presente, es justamente cuando nosotros tenemos el signo positivo, ¿sí? Entonces tenemos esa gráfica y tenemos esa ecuación. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? En el caso en donde yo apago la fuente, ¿la puedo apagar? Sí, mire, ¡pin! Se apagó. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a enfriar. ¿Y cómo se va a enfriar? Mire. Mire ese enfriamiento. ¿Y hasta dónde cree que va a llegar la temperatura de la olla? Pues hasta la temperatura ambiente, porque uno espera que a medida que pase el tiempo, uno espera que esa temperatura de la olla alcance la temperatura del ambiente que le está rodeando, porque uno siempre busca en termodinámica que se genere ese equilibrio termodinámico. Y pues ese equilibrio se da justo cuando los dos objetos alcanzan la misma temperatura. Es decir, que en esta gráfica, si usted por ejemplo la analizó, mire, la temperatura inicial arrancó en 20, ¿sí? Fue aumentando, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya se mantiene constante porque por más que usted le invierta más energía al sistema, el sistema alcanzó su máxima transición, es decir, no va a dar más, ¿sí? Y después cuando usted enfría, justamente el sistema se va a enfriar, pero va a llegar a la temperatura ambiente. ¿Listo? Perfecto. Entonces espero que con esto haya quedado un poco más claro justamente pues ese problema. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi temperatura ambiental es a 5 grados centígrados? Hijo de madre, es una temperatura de 5 grados, ¿listo? Entonces, temperatura ambiente es de 5 grados, ¿listo? Perfecto. Entonces voy a otra vez a generar mi gráfica, ¿sí? Y entonces me voy a ir acá y voy a arrancar acá. Entonces mire cómo comienza otra vez, mire, arrancamos en 20, ¿sí? Arrancamos en 20, va a llegar a un tope, ¿sí? Entonces uno dice que esos comportamientos, cuando se tienen esos comportamientos, se llaman comportamientos asintóticos, porque aquí es como si hubiera una línea recta horizontal donde no me deja pasar más la gráfica, ¿listo? Entonces llegó ahí, se comportó asintóticamente, quito mi fuente y sigo con ella. ¿Listo? Entonces uno espera que va hasta ¿dónde? Hasta 5, porque debe llegar a la temperatura ambiente. No va a bajar más, ¿sí? ¿Sí? Pero mire que ese proceso, para que llegue a 5.5, le toma un poquito, mira, ahí está en 5.1, ya llegó a 5.0. Entonces mire este comportamiento, ¿listo? Mírelo. Y tengan muy presente este comportamiento porque más adelante, con otro sistema físico diferente, vamos a obtener un comportamiento similar justamente para nuestra gráfica, ¿sí? Entonces, por favor, tengan muy presente ese comportamiento. ¿Listo? Yo puedo cambiar justamente aquí otros parámetros, ¿sí? Como la cantidad de calor o, por ejemplo, si necesito aquí más masita, entonces, por ejemplo, lo puedo cambiar acá. ¿Qué pasó acá? Por ejemplo, puedo poner acá 500. ¿Listo? Entonces eso va dependiendo de la masa y del volumen que yo pueda tener acá, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto, entonces digamos tengo ese material, quiero comenzar otra vez. ¿Listo? Entonces note que por ejemplo para un material donde estoy modificando el valor de K, es decir, estoy modificando esta K de alguna manera, ¿sí? Esta K que tengo acá, justamente al sistema le puede tomar mucho más tiempo en ir aumentando su temperatura, ¿listo? Entonces justamente uno comienza a mirar o a discutir diferentes parámetros en la simulación, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, este cambio de calor respecto al tiempo es justamente, esto me dice joules sobre segundos, eso es la potencia, las unidades de energía se dan en potencia, ¿sí? O perdón, las unidades de energía se dan en joules, pero joules sobre tiempo
es decir, unidades de energía sobre tiempo le da la potencia. Y la potencia es una medida de qué tanta energía le está entregando un sistema respecto al tiempo, y eso es un valor muy importante, porque esa unidad de Joule sobre segundo es lo que se conoce como un vatio de energía. Si usted mira su recibo eléctrico de suministro eléctrico, ¿sí? El de Codensa, ahí va a estar kilowatt hora. Entonces está diciendo qué tanta potencia le está entregando la red eléctrica a usted por hora y qué tanto está usted gastando precisamente. Entonces todo eso está relacionado y justamente a usted le cobran por ese tipo de energía. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo aumentar, ¿sí? Mi llamita, ¿sí? Mire, la hice mucho más potente, más poderosa, es decir, le estoy invirtiendo. Tengo una máquina con mucha más potencia, ¿sí? Entonces puede que sea una estufa, puede ser cualquier otra cosa, ¿listo? Entonces justamente aquí a veces puede tomar más tiempo, menos tiempo ese comportamiento asintótico, entonces por eso es que uno también, para no esperar todo ese tiempo, ahí uno comienza a medir, por ejemplo, cada 10 segundos. Entonces ya aquí tengo, aquí tenía pongámosle 1 grado, listo. Entonces uno ya hace la medición cada 10 segundos, listo. Entonces ahí está sucediendo algo, y es que pues el calor no fue suficiente para calentar la olla. Eso también puede pasar, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces es importante revisar eso. ¿Listo? Hasta ahí comenzó, mire. Yo le cambié un poquito la temperatura inicial, pues para que comenzara a calentarse, pero calentó muy rápido. Y ya saben que si quiero apagar la fuente, pues la fuente va a generar un enfriamiento. Lo que es importante es que ese proceso no es lineal, ¿sí? A lineal me refiero a que usted podría tener un comportamiento así, crece y decrece, pero no es ese comportamiento de forma lineal, es un comportamiento exponencial. ¿Listo? Entonces, pues con esto quería mostrarles la aplicación que tenemos pues para el día de hoy. En los apuntes que ustedes tienen, por favor, revisen este problema. Tenemos un termómetro que se saca a una habitación con temperatura de 70 grados centígrados. Entonces, ojo, porque esa va a ser la temperatura inicial. Al exterior, donde la temperatura ambiente es de 10 grados centígrados, la temperatura ambiente es de 10 grados centígrados. Después dice que después de 0.5 minutos, que es lo mismo que 30 segundos, el termómetro marca una temperatura de 50 grados centígrados. Después nos va a preguntar cuánto marca el termómetro pasado 1 minuto y cuánto tiempo transcurre cuando el termómetro marca 50 grados centígrados. Listo, entonces para ese desarrollo de esa pregunta simplemente vamos a necesitar justamente pues este tablerito, ¿sí? Entonces en ese caso nos van a decir que la temperatura ambiente es de, es de 10 grados centígrados, la temperatura inicial es de 70 grados centígrados, el tiempo nos dicen que todo este tiempo es de 0.5 minutos, que es lo mismo que 30 segundos, ¿listo? Entonces tenemos 30 segundos, la temperatura inicial con la que sale el termómetro es de 70, la temperatura ambiente es de 10, entonces me están preguntando o me están diciendo que pasado ese tiempo la temperatura que se va a registrar es de 50 grados, y entonces para que me dan esa información para conocer este valor de K. Si yo hallo este valor de K, ya conozco todo sobre el sistema y ya sé cómo se va a comportar esto, ¿listo? Y entonces hay que ir jugando otra vez, hay que volverse a los logaritmos naturales, etcétera, etcétera. Es decir, va a tocar dejar otra vez la ecuación de esta forma. Logaritmo natural, todo eso lo vamos a tener que volver a utilizar justamente para hallar el valor de K. Entonces a veces por eso la encierran acá, porque de aquí podemos despejar T, o podemos despejar K, o podemos despejar T minúscula de esta relación que puede llegar a ser más útil. Bueno, entonces pues eso era lo que quería mostrarles el día de hoy.
no les compartí la última parte, perdón. Entonces, esta ecuación es mucho más importante a veces, precisamente porque aquí despejamos justamente a t mayúscula, que fue lo que hice el día de hoy, pero a veces uno necesita conocer k, entonces es mejor tener la ecuación expresada de esta forma, o a veces uno necesita conocer a t minúscula, entonces es mejor tener esta relación, ¿listo? Entonces ahora sí, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero les haya servido y que haya sido pues del agrado de todos ustedes pues la simulación que les mostré. Y vamos a ver después un circuito que se va a llamar el circuito RC, que va a ser un circuito de tipo eléctrico que va a tener dos componentes principales asociadas, que va a ser una resistencia y una capacitancia, que justamente vamos a comenzar a trabajar las siguientes semanas, ¿sí? Nos vamos a ir como por el lado de la parte eléctrica y de los circuitos, y vamos a dar también algunas aplicaciones, y pues los circuitos es justamente todo lo que nos permite la construcción de los celulares, de los computadores, entonces por lo menos es básico entender algunas de las cositas de cómo se construyen circuitos, pero todo eso también está modelado a partir de una ecuación diferencial. ¿Listo?